El viento frío se colaba entre las tablas mal encajadas, haciendo crujir la madera como si el refugio protestara por existir. Ella apretó los labios, acomodó mejor la tabla torcida y golpeó el clavo con una piedra porque ya no tenía martillo. Cada golpe le recorría el brazo hasta el hombro, pero no se permitió detenerse. Detenerse era pensar, y pensar era recordar. Habían pasado solo 6 meses desde que la tierra cubrió a su marido. 6 meses desde que la vida se volvió un espacio vacío a su lado en la cama, un plato sin usar sobre la mesa, una voz que ya no respondía cuando hablaba en voz alta para no sentirse sola. Nadie vino a ayudarla cuando se quedó sin techo. Nadie excepto el silencio. El rancho había sido vendido para pagar deudas que ella ni siquiera sabía que existían. El invierno llegó antes de que pudiera encontrar trabajo estable. Así que reunió tablas rotas, restos de cercas abandonadas, puertas viejas y pedazos de un granero caído. Con eso estaba levantando algo que apenas podía llamarse casa, pero para ella era refugio. Era resistencia. No sabía que alguien la observaba. Él estaba apoyado contra un árbol seco, a pocos metros, con el sombrero bajo y las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. Había llegado sin hacer ruido, como siempre hacía. No porque quisiera asustarla, sino porque no sabía cómo anunciarse. Era el hermano de su difunto esposo, y esa verdad pesaba más que cualquier palabra que pudiera decir. La vio inclinarse para recoger una tabla y notó cómo su abrigo raído dejaba pasar el frío. Vio las manos enrojecidas, las uñas rotas, la forma en que apretaba la mandíbula cada vez que el dolor se hacía demasiado evidente. Aquella mujer ya no era la joven risueña que recordaba de años atrás. Era alguien forjada por la pérdida. Quiso acercarse muchas veces, quiso decir algo sencillo, algo que no doliera. Pero cada frase moría en su garganta. ¿Cómo se habla con la viuda de tu propio hermano? ¿Cómo se ofrece ayuda sin que parezca lástima, o peor aún, intromisión? Ella, ajena a su presencia, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Se apoyó en la pared a medio levantar y cerró los ojos. Por un instante, el recuerdo de su marido apareció con una claridad cruel. Su risa, sus manos firmes, la manera en que siempre prometía arreglarlo todo, mañana. Mañanas que ya no existían. No llores ahora, se susurró. Luego, abrió los ojos y siguió trabajando. Ese fue el momento en que él dio un paso al frente sin pensarlo. Una rama crujió bajo su bota. Ella se giró de golpe, el corazón golpeándole el pecho como un animal atrapado. Al verlo, el miedo se transformó en sorpresa, y luego en una tensión espesa que llenó el aire. No quería asustarte, dijo él al fin, con voz grave. Solo, pasaba por aquí. Ella lo observó con cuidado. No había reproche en su mirada, pero tampoco alivio. Solo una pregunta muda. ¿Desde cuándo?, preguntó ella. Él bajó la mirada un segundo. Desde hace un rato. Ella asintió lentamente. No le dijo que se fuera, pero tampoco lo invitó a acercarse. Volvió a la tabla que estaba colocando, como si continuar le diera control sobre la situación. No necesitas hacerlo sola, dijo él. Esa frase fue como un golpe suave, pero certero. Ella dejó caer la piedra que usaba de martillo. Siempre lo hago sola, respondió, sin dureza, pero con una firmeza que no dejaba espacio a discusión. Él respiró hondo, dio 2 pasos más, despacio. No por elección, dijo. Por falta de opciones. Ella lo miró entonces, de verdad. Vio en sus ojos algo que no esperaba, culpa. Cansancio. Algo parecido al duelo, pero distinto al suyo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Él tardó en responder. Porque le prometí a mi hermano que cuidaría de ti si algo le pasaba. El silencio cayó como una losa. Ella apretó los labios, luchando contra la marea que subía en su pecho. No quería llorar delante de nadie, y menos delante de él. No necesito promesas, dijo. Necesito seguir adelante. Eso intento ayudarte a hacer. Ella negó con la cabeza. Ayudar no siempre es quedarse. Él entendió que no se trataba de palabras bonitas. Así que se quitó el abrigo, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre una tabla. No voy a quedarme, dijo. Pero tampoco voy a mirar sin hacer nada. Tomó un martillo real de su cinturón, se arrodilló y comenzó a clavar las tablas torcidas con movimientos seguros. No pidió permiso, no habló más, ella lo observó unos segundos. Luego, en silencio, tomó otra tabla y se puso a trabajar a su lado. El refugio creció lento, pero firme. 2 personas marcadas por la misma pérdida, unidas no por obligación, sino por respeto. No había romance en ese momento, ni promesas futuras.
Solo el sonido del metal contra la madera y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Cuando el sol comenzó a caer, el techo improvisado estaba en su lugar. No era bonito, pero resistiría el frío. Él se levantó, se limpió las manos y dio un paso atrás. Volveré mañana, dijo. Si quieres. Ella lo miró, luego al refugio, luego al cielo oscureciendo. Trae más clavos, respondió. Y así, sin palabras de más, comenzó algo que ninguno de los dos esperaba, no una historia de reemplazos, sino una de reconstrucción. Tablas rotas, sí, pero manos dispuestas a sostenerlas. Y un futuro que, por primera vez desde la muerte, ya no parecía imposible. La noche cayó rápido después de que él se marchó, dejando atrás el eco de los golpes del martillo y una quietud distinta a la de otros días. Ella encendió una pequeña fogata frente al refugio recién levantado y se sentó cerca, abrazándose las rodillas. El techo improvisado dejaba pasar el humo por las rendijas, pero también retenía algo de calor. No era mucho, pero era suficiente para no temblar. Pensó en su cuñado más de lo que quería admitir, en la forma en que había trabajado sin decir casi nada, en cómo no intentó ocupar el lugar de su hermano ni imponer presencia. Simplemente estuvo. Eso, para ella, era nuevo. Desde la muerte de su marido, todos los que se acercaban lo hacían con lástima o con expectativas ocultas. Él no había mostrado ninguna de las dos cosas. Durmió poco esa noche. El viento golpeaba las tablas y cada crujido la mantenía alerta. Aún así, por primera vez en meses, no sintió el miedo paralizante de quedarse completamente sola. Había una promesa flotando en el aire, no dicha, pero sentida. Al amanecer, salió del refugio con el cabello revuelto y los ojos cansados. El suelo estaba cubierto de escarcha. Se frotó las manos y comenzó a ordenar los restos de madera que aún quedaban. No sabía si él realmente volvería, y se dijo que no debía esperar nada. Aún así, cuando escuchó pasos, su corazón reaccionó antes que su mente. Él llegó con un burro cargado de clavos, 2 tablas largas y una manta gruesa. Se detuvo a unos pasos, respetando la distancia. Dijiste que trajera clavos, dijo simplemente. Ella asintió. Gracias. No hubo más palabras. Trabajaron juntos durante horas. Él reforzó las paredes, ella ajustó las uniones desde dentro. En algunos momentos, sus manos se rozaban por accidente. Ninguno se disculpaba, no era necesario. Mientras trabajaban, él observó detalles que antes no había visto. La forma en que ella fruncía el ceño al concentrarse. Cómo murmuraba para sí misma al medir una tabla. Era fuerte, más de lo que la gente del pueblo creía. No una fortaleza ruidosa, sino una que se construye a base de resistir cada día. No tienes por qué quedarte aquí, dijo él de pronto, rompiendo el silencio. En mi rancho hay una cabaña vacía. No es grande, pero... Ella dejó el clavo a medio poner. No puedo aceptar eso. No es caridad, respondió. Es sentido común. El invierno será duro. Ella respiró hondo. Si voy, no será como una carga. Trabajaré, pagaré cada día. Él la miró con seriedad. Nunca pensé lo contrario. Ese intercambio cambió algo entre ellos. No fue una promesa, pero sí un acuerdo tácito. Ella terminaría el refugio para cerrar ese capítulo, y luego decidiría. Tener la opción ya era un regalo. Pasaron los días. Él regresaba cada mañana. A veces traía comida, a veces herramientas. Nunca preguntaba más de lo necesario. Por las noches, ella se sentaba junto al fuego y pensaba en lo diferente que se sentía la soledad cuando no era absoluta. Un atardecer, mientras reforzaban el techo antes de una tormenta anunciada, ella se detuvo de pronto. ¿Lo extrañas?, preguntó, sin mirarlo. Él supo de inmediato a quién se refería. Cada día, respondió, pero lo extraño de otra forma que tú. Ella asintió. A veces siento culpa por seguir respirando. Yo siento culpa por no haber estado más cerca, dijo él. Tal vez nada habría cambiado, pero él, tal vez, pesa. Ella dejó el martillo y se sentó. No podemos cargar con lo que no controlamos. Lo sé, dijo él. Pero saberlo no siempre basta. La lluvia comenzó a caer esa noche con fuerza. El refugio resistió mejor de lo esperado, pero el viento se colaba por los costados. Él se quedó, sentado cerca de la entrada, asegurando una lona extra. No intentó entrar sin permiso. Ella lo observó y, tras unos segundos de duda, levantó la manta. Entra, dijo. No tiene sentido que ambos nos mojemos. Se sentaron uno frente al otro, separados por el fuego pequeño. El sonido de la lluvia envolvía todo.
No había tensión incómoda, solo una calma extraña. No quiero reemplazar a mi hermano, dijo él de repente. Ella lo miró. Yo tampoco quiero olvidar a mi marido. Ambos entendieron que no hablaban de exclusión, sino de espacio. El amor no siempre borra lo que hubo antes, a veces aprende a convivir con ello. Cuando la tormenta pasó, ya era de madrugada. Él se levantó. Mañana te ayudaré a trasladar lo poco que tienes, dijo. Si decides venir. Ella lo pensó unos segundos. Luego asintió. El día que dejó el refugio, no sintió derrota. Sintió cierre. Había construido algo con sus propias manos en el peor momento de su vida, y eso nadie podría quitárselo. El rancho de él no era una salvación mágica, pero sí un lugar donde reconstruir con más herramientas y menos miedo. Con el tiempo, la gente empezó a notar su presencia allí. Murmuraban, como siempre lo habían hecho. Ella aprendió a no escuchar. Él aprendió a no responder. No se casaron de inmediato. No hicieron promesas grandilocuentes. Primero compartieron trabajo, silencios, cenas sencillas. Luego risas tímidas. Después, miradas que duraban un poco más de lo necesario. Y una noche, mientras el fuego ardía y el invierno quedaba atrás, ella entendió algo esencial: no estaba traicionando el pasado al seguir adelante. Estaba honrándolo, eligiendo vivir. El techo de restos de madera quedó atrás, pero lo que había aprendido bajo él, resistir, confiar, permitir ayuda, la acompañaría siempre.